Y ahora sí, ya hablamos con nuestro invitado del día de hoy. Hoy se sienta con nosotros a pasar un ratito en este boliche alguien a quien quiero mucho, a él y a su familia, alguien de mi pueblo, del Lobo Magullo, y que uno siente siempre el orgullo de vernos cuando nos vemos. A todos los que hemos crecido ahí y nos hemos criado prácticamente juntos. Hoy se acerca con nosotros Rogelio Rodríguez Vega. Buenos días, amigo. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Cómo estamos? Pues mira, orgulloso de estar por esta tierra del sureste, ¿vale? Que vengo de la medianía y llegar aquí... Aquí el airillo por lo menos echa una mano, ¿no? Sí, el airillo corre, pasa que corre el airillo, corre caliente, ¿eh? Oh, pero corre. Corre caliente. Pero sí, muy bien. Siempre digo lo mismo, no me gusta empezar por el principio, pero en este caso se me viene la pregunta a la mente en el sentido de ¿cuándo decidiste que querías ser bombero, que te adentraste en ese camino y buscaste al final un oficio para toda tu vida? Mira, si te digo la verdad, esto surgió de casualidad, ¿vale? ¿Tú no querías? Yo no quería ni lo conocía. Y entonces me apunto voluntario. En aquella época todos los canarios nos apuntábamos voluntarios al ejército. Entonces yo me apunté como a todos, vamos voluntarios al ejército, así no me toca salir de Gran Canaria, ni Sevilla, ni esto ni lo otro, ¿no? Entonces me fui voluntario a la aviación, hago los papeles de voluntario, entro y me llevan a hacer un ejercicio en la base aérea de Gando, donde estaban los bomberos. Yo no conocí ni la profesión, Okay. no tenía ni idea. Bueno, yo no sé, que en aquella época era un fincho, pesaba 50 kilos, si llegaba, ¿no? Pero fui de valiente y me dice, ¿quién quiere coger la manguera? Y dice, yo mismo cojo la manguera. Pues fui a coger una manguera, que ahora conozco, ¿no? Porque exactamente, no conocía. Sí, señor. Cogí una manguera que era casi más grande que yo y me dice, no, agárrala así, vale, agarro la manguera, aquel hombre pega de presión, pega salir agua, y en eso de casualidad pierdo el equilibrio, me viro y moja a todo el mundo que estaba detrás, todo el regimiento que estaba detrás. Y en ese momento digo, niño, esta es mi profesión de futuro. Esta es mi profesión de futuro. Tenemos que decir a la gente que en el Lobo Magullo conocemos bien el agua. Entonces... Sí, muy bien. Y no conocía de qué iba, te lo digo en serio. Yo me he hecho bombero, no nací para ser bombero. Señor. Yo me he hecho bombero. Yo desconocí la profesión, ya estamos hablando que tenía 17 años, cuando esto. Y a partir de ahí tuve la suerte que mi padre trabajaba al lado del Servicio Bombero de Las Palmas, le pregunté a mi padre me llevó al servicio, me enamoró todo lo que había visto, porque claro, salía también de Lobo Magullo, estaba creciendo en Canarias, estaba progresando, veía camiones espectaculares, veía una serie de personas que diseñó, niño, hay que tener buena forma física para eso. Sí, señor. Que yo no tenía en aquel momento. La carilla de maldad que pone. Rogelio, pero escuchándote y siguiendo el hilo de la conversación, es verdad que antes no teníamos esa información de los bomberos. Y creo que hoy en día la tenemos, pero probablemente tampoco la tenemos 100%, Sí. entre comillas, ¿no? Fíjate, la información a día de hoy hay tanta, pero no está, digamos, clasificada. Todo nos parece que es verdad, todo nos parece que es real, que ha pasado, que ha sucedido, y la realidad es otra totalmente contraria, ¿vale? Cuando se está allí en la base, y me imagino que siempre estás pendiente, aunque estés relajado, esa sensación por dentro que en cualquier momento... ¿Es verdad lo que se ve en las películas que bajan ahí rápido y se visten rápido? Sí, es correcto. Sí. Hay parques de bomberos que por su configuración tienen lo que se llama cucaña. La cucaña es un tubo de cierto diámetro que de diferentes alturas consigue el bombero bajar mucho más rápido. Está el parque mucho más rápido. En líneas generales con menos lesiones, porque la escalera lesiona mucho al bombero. No, es verdad. Porque nosotros hablamos cuando estamos en una etapa del día activo, pero ¿qué pasa cuando está la noche, que está el bombero descansando, pero activo, en alerta? Te entiendo. En alerta, se levanta, sale corriendo una mala pisada y tal, no amarrarse bien el zapato, pues puede ocasionar ciertas lesiones que ya por sí agravarían la situación, todo el contexto, ¿no? Pero sí, existe la cucaña, digamos un método sencillo y fácil de utilizar y divertido en muchas ocasiones. Hay muchas anécdotas con respecto a las cucañas. Sí, ¿no? Sí, muchísimas. Date cuenta que el bombero tiene la picardía siempre detrás de la broma del buen colega, del buen amigo, y siempre en todos los aspectos, cuando se puede, pues se toma esa bromita para que el día sea más agradable. Sí, señor. Me imagino que cuando ya está la ropa preparada, usted se la pone, cada uno sabe dónde tiene que ir al camión, en este caso, o lo que va a salir, cada uno sabe, tiene su puesto. Sí, date cuenta que hemos evolucionado un montón. Y una cosa importante en cualquier entidad es la organización. Sí, señor. No podemos estar como
cabeza sin Sí, cabeza gallina para ir uno sin para otro. ca- No, sí, sí. sin cabeza. Tenemos que tener, claro, entonces, desde el minuto 1, cuando se incorpora, se hacen los relevos y ya empieza la guardia, se hace una asignación a todos los componentes del servicio. Uno les toca centralita, otros les toca conducir un camión, otros les toca una posición donde tienen que son los que ese día van a entrar a las emergencias, que es rotativo. Por lo tanto, el bombero es multifuncional y va pasando durante todo el año, durante su etapa laboral, va pasando por todos los puestos. Cierto es que esos puestos se van adaptando a las condiciones de cada día. ¿Por qué? Porque hay bomberos que pueden llegar con una patología de una enfermedad, Sí. ¿vale? Tener un mal día, porque somos humanos. Y entonces, aunque hoy te toque esta posición, me puedes decir, oye, Rogelio, que yo no estoy para conducir porque me siento raro. Pues bueno, pues se cambia la posición, Y se se pone rota, una composición sí. donde en el equipo beneficia al equipo, ¿vale? Que al final somos un equipo de trabajo y beneficia lógicamente el resultado final, que es la ciudadanía, que es defender y asegurar cualquier cosa de cualquier ciudadano principalmente. Antes te presentaba y decíamos que te lo encontraste un poco de rebote, pero el camino ha sido bonito porque me imagino que esa profesión y ese oficio lo has interiorizado de tal manera que has llegado incluso a ser cabo de bombero. El camino no solamente ha sido bonito, el camino ha sido espectacular. Y fíjate que la vida tiene un montón de cosas, pues es la vida Sí, tiene señor. altibajos y cosas buenas, ¿no? Pero bombero me ha dado todo lo que tengo a día de hoy, ¿eh? Todo. Y hablo de una buena familia, sobre todo, ¿vale? Porque claro, al ser funcionario tiene cierta estabilidad económica, eso te da cierta tranquilidad en un montón de aspectos en la vida, ¿no? Pero me ha dado todo lo que tengo. La casa que tengo ha aportado mucho en la familia que tengo, Sí, señor. ¿vale? Me ha hecho crecer como persona y lógicamente eso me ha ido haciendo que en vez de pararme como podía haber pasado, vivir y dejar que la vida pase, no, he aprovechado el ritmo. Fíjate si he aprovechado el ritmo, que no solamente soy cabo de bombero, que sí, estoy orgulloso, no solamente por ser cabo, ya llevo 27 años en servicio, sino que, oye, que mi experiencia, porque es una experiencia de campo, que está muy bien la teórica, pero la experiencia de campo te da pues un plus a la hora de intervenir en situaciones de emergencia, que la decisión es de segundo, aquí no Sí, se piensa. sí, Esto eso no es es un verdad, arquitecto que hace cálculos. A ver, vamos a calcular si esto puede aguantar tanto peso. No, aquí no hay cálculo. Sí. Aquí hay experiencia con formación detrás y si la formación acoge realmente la experiencia, pues muy bien. Fíjate el dato y algo que yo no esperaba y lo hice por reto a la familia. El año pasado, hoy tengo 54 años, el año pasado 53, terminé la carrera, un grado de seguridad y control de riesgo en la universidad. Vale, eso me lo dio la familia, sí. Sí. Yo tengo 2 hijos, tengo un montón de sobrinos y los sobrinos tienen que ver que en los mayores tenemos Sí. inquietudes en la vida. Y una de mis inquietudes era estudiar. Y estudiar, que he sido siempre un mal estudiante. No te vayas a creer que en el colegio Padre Gollado yo aprobaba la primera. No sucedió eso. Era un mal estudiante. Pero la necesidad hizo que quisiera tener un poco más, dar ejemplo sobre todo a los que vienen detrás Sí, de mí, señor. que es lo más importante. Mi tiempo No, qué bonito eso. valía igual, no valía igual, valía lo mismo, digamos, viendo la televisión que estudiando, Sí, pero sí. el valor se sacaba más estudiando. Y me dediqué a estudiar en la universidad, tuve la oportunidad de entrar y el año pasado terminé un grado. Eso que hizo que toda la familia, a día de hoy, mi hijo, bueno, durante el proceso de la universidad, mis hijos vieran el ejemplo del padre, que no es porque sea un ejemplo, sino No, te simplemente entiendo. Sí. apoyaba, Sí, señor. pero no eran mis hijos solos, al final eran todos mis sobrinos, porque vieran al viejo este, y de 54 años y estudiando todavía, mira que no tiene nada que hacer. Sí, ¿Vale? sí, Pero al final ven el ejemplo. Sí, señor. Y lo que tenemos que hacer nosotros, lo he visto con los años, con mucho mi padre conmigo, con mucho mi abuelo, es ver el ejemplo del sacrificio, del trabajo, de la buena organización. Rogelio, cuando das cursos de formación, salpicado no solo por las islas, sino incluso en la península, y me comentabas también antes echándonos un café que fuiste también a, no sé si era Alemania, me dijiste, o no sé He dónde. estado en Alemania y en Chile. Uno me imagino que aporta lo que lleva en la mochila, pero también recoges un montón de cosas en otros lugares, ¿no? Me imagino. Coge muchísimo. El saber y ver lo que hay fuera de Canarias engrandece a la profesión y a cualquier persona. Cuando no sales de Canarias, puedes tener una ligera idea de las cosas y el potencial que podemos tener nosotros en Canarias, ¿eh? Pero cuando sales de aquí y ya te relacionas con otros sectores, con otra forma de vida, con otra idiosincrasia en diferentes sitios, valoras muchísimo tu trabajo, tu tierra y tu gente, ¿sabes? Y eso es lo más que nosotros nos llevamos por ahí. Nos quieren mucho por cómo somos, a lo mejor por el habla, por el cariño, por la forma de hacerlos sentir, no lo sé. Pero sí es verdad que no hablo por mí, me gustaría ser extensible esto a todos los compañeros y todos los canarios que dan formación fuera de aquí,
somos un archipiélago, somos un territorio muy pequeño Muy en este pequeñito, mundo, sí, en este planeta, sí. ¿vale? Pero somos muy grandes. Somos muy grandes, aunque no lo crean. De aquí han salido muchas personas que dan formación en grandes puntos del mundo. ¿Vale? Ahí tenemos compañeros como Federico Grillo, ¿vale? No hay que dejarlo. Y tenemos otros muchos en otras materias Sí. que han estado fuera de aquí. Y eso parece que no, pero la insularidad, la necesidad y ese arropo que tenemos entre las personas, pues nos hace que nos quieran mucho. Me imagino que antes lo hablamos también y me diste un dato que me hizo reflexionar. Imagino que lo ideal en la sociedad actual, a lo mejor no antes, pero en la actual, sería no solo ir a una formación, sino estar formado. Y antes lo hablamos, incluso de los niños. Tener unas nociones básicas que nos permitan enfrentarnos a situaciones básicas también y que la podamos solventar, ¿no? Sí, mira, la mayoría de las emergencias, el primer interviniente son las personas que están alrededor. Eso es una realidad. Ya, eso es verdad. Cuando alguien trompiese y cae al suelo y tiene una grieta, el que lo ve es el primer interviniente. Sí, señor. Cualquier servicio de emergencia o seguridad que quiera acudir va a tardar un tiempo. Nos guste o no nos guste. Hay que hacer una llamada al 112, en este caso en Canarias el procedimiento suele ser 112, el 112 activa el cuerpo que corresponda y dependiendo de donde se encuentre en el municipio y en la zona, el servicio se tardará un tiempo. ¿Vale? Está demostrado que los primeros minutos son los más importantes. Viene una parada cardiorrespiratoria, viene un incendio, viene un desmayo, en lo que sea. Entonces, ¿qué se echa de menos o qué yo de menos como profesional de esta materia? Primero son cursos de formación obligatorios básicos, pero básicos. No estamos hablando que sean grandes, no, que sepan lo mínimo a la hora que hacer. Y son 2 cursos encaminados, uno a primeros auxilios, porque no le prestamos atención hasta que pasen nuestras familias. Yo soy padre, pero mis hijos y mi mujer, por ejemplo, intento que todos los años hagan un curso de contraincendio. Yo tengo un extintor en casa. ¿Y para qué lo quiero si no lo uso yo? Ahí está. Lo usa mi mujer y mi hijo. Si a ellos no les doy formación, no sirve de nada de tenerlo. Yo no puedo esperar, y eso que los bomberos los tengo relativamente cerca de casa, pero que ellos hagan una buena intervención van a poner la balanza a mi favor en mi casa o en mi contra, ¿no? O incluso la seguridad de ellos. Entonces, como en casa mucha gente tiene botiquines, los comunidades de vecinos tienen extintores, etcétera, etcétera, y dice, niños, boca de incendio equipada. ¿Cómo es que no tenemos formación básica? Sí es verdad que la ley obliga a las empresas, mediante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y un decreto que hay en Canarias para el tema de los alojamientos turísticos, pues obliga a que esos empleados tengan esa formación, que muchos de ellos no la ven, porque la ven como un castigo laboral, porque ellos quieren trabajar, y la emergencia se va a dar, ¿eh? La emergencia se da, a lo mejor se te da una vez en la vida, pero cuando se te dé, si tienes esa capacidad, a ello mucho. Y solo cerrando una puerta, ¿eh? Fíjate lo que te digo. El cierre de una puerta hace que un incendio no progrese o se autoextinga. El cierre de una puerta. Si no tienes la puerta cerrada, haces que la vivienda la pierdas y puede morir incluso personas anexas a lo que está pasando. No, pero es que es verdad, porque antes cuando lo hablábamos, la gran mayoría de la sociedad, y yo me pongo el primero, no tenemos esa formación y muchas veces nos vamos a encontrar con una emergencia que no vamos a saber solventar en ese primer momento hasta que lleguen las unidades. Creo que era el Ayuntamiento de Agüime, no me acuerdo exactamente el Ayuntamiento, estábamos hablándolo antes, hace un par de años hizo un programa de formación en los colegios de primaria. Me invitaron, estuvimos yendo por todos los colegios, porque claro, la base está en los niños, pero también está en la juventud y está en los adultos. Esta semana pasada doy una charla en un centro de adultos, de mayor allí en Telde. Me pidieron, fui, ¿por qué? Porque ellos también son parte de la emergencia. Aunque estén ahí, ahora mismo son, digamos, el gremio más potencial, donde nos estamos encontrando la mayoría de las intervenciones. Y tienen que conocer dónde está la debilidad de ellos. Y tienen que saber cómo solucionarla, porque ya vamos teniendo edad, vamos perdiendo capacidades, y esas capacidades alguien nos las tiene que ir recordando. Después están, lógicamente, las empresas. Hay que aprovechar los convenios sociales, jornadas de ayuntamiento, ¿vale? Y, lógicamente, que la obligación en la escuela obligatoria esté la materia como mínimo de primeros auxilios. Nosotros dimos hace un par de años en todos los colegios y en todos los distritos del Ayuntamiento de Las Palmas dimos formación. Y gratis, ¿eh? Gratis, porque mi primera medida es la prevención. Sí, señor. A nosotros, al Ayuntamiento, o Servicio de Bomberos de Las Palmas, nos cuesta menos disparar un extintor y enseñarte cómo usar un extintor a que vaya un camión de bomberos a tu casa. Claro. Entonces, claro, la prevención radica de lo base. Y la base es invertir
invertir para poder tener una buena sociedad. ¿Qué pasa? Que la sociedad a veces no ve esto. Nosotros hemos ido a cursos donde la sociedad no ha visto esta importancia. Entonces, o acude muy poca gente, o al final nos vemos solos y tenemos que intentar rellenar porque hay que intentar aprovechar, no porque cueste dinero, sino porque es un tiempo muy valioso para el que Y es verdad que en esta sociedad de prisas constantes nos olvidamos de esas cosas que cuando, como tú decías antes, ocurren, es cuando te paras, además te paras en seco y dices, ¿y ahora qué? Es que no tengo ni idea por dónde empezar. En una vivienda normal, en una casita normal de quien sea, de Cumbres o de Tu casa, Juan. tu casa, quien sea. ¿Qué es lo más normal que puede ocurrir? Mira, lo habitual son dos. Uno es por un problema eléctrico, ¿vale? La gente no entiende que cada enchufe tiene un consumo, como el que tiene una tubería de agua. Tú no le puedes sacar más agua de la que hay. Entonces la gente quiere sacarle a un enchufe más energía. ¿Cómo se le dice? Un ladrón ahí, enchufa ahí. Más energía que lo que tiene, ¿no? Entonces eso genera un riesgo silencioso, que es el calentamiento del plástico, del envolvente, del hilo por donde pasa la corriente. Va calentando, eso genera una pérdida de aislamiento y al final hace un corto, ¿no? Entonces esos cortos suceden cuando menos tú lo esperas. De noche, cuando estás acostado, cuando no estás en casa, entonces ese incendio empieza, a eso le acumula un combustible que a lo mejor no está homologado en la compra, ¿no? Como sí. Ciertas cosas que no tienen la certificación CE o incluso que la tienen, pero tienen una capacidad de energía isotérmica importante y empieza a arder algo que después no tienes capacidad. Es importante tener en casa un detector de humo, fundamental, no lleva instalación previa, hay unos que son de pila, te da un sonido y te despierta a cualquiera, ¿vale? Es importante tener las puertas y las ventanas de casa cerradas cuando estamos, porque hace que el incendio, en caso que se dé en una habitación, no ponga en riesgo el resto de la casa, que al final es un bien propio de uno. Sí, señor. ¿Vale? Es fundamental. Y después están los descuidos. El descuido de la cocina, el descuido del cigarro, que cada vez, gracias a Dios, hay menos, ¿vale? Y alguna otra persona que a lo mejor cuando hay fiesta pone una vela y no se da cuenta que la vela abre una ventana, genera una corriente y esa corriente puede generar un incendio en otro lado, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo últimamente es que los incendios son, si los cogemos a tiempo, pues tienen poco, digamos, dentro de lo que cabe, ¿no? Pocos daños en la vivienda, sí. Pero si el tiempo de respuesta de bombero, porque no hay nadie en la casa, porque se tarda, la respuesta puede ser que haya perdido la casa en su totalidad, Sí. ¿vale? Ha llegado afectado a vecinos colindantes como a los edificios, Claro. creando situaciones realmente de emergencia, ¿eh? Porque uno de los mayores problemas son las evacuaciones en los edificios. Date cuenta una cosa, nosotros venimos de una construcción donde eran techos de madera, muros de piedra, Sí. ¿vale? Que tienen una patología con respecto a los incendios, ¿no? Hemos ido evolucionando, gracias a Dios, a la normativa, en la cual tenemos viviendas seguras, digámoslo de así, ¿no? Cada vivienda, hecha con normativa, es un sector seguro. Ya. Si tú no sales de tu casa, no te va a pasar nada. Y esto es importante saberlo. Entonces, si yo tengo un incendio en mi vivienda, la vivienda del vecino, si esa vivienda ha hecho la apertura de la puerta de la calle, inunda el pasillo, lo va a inundar de humo, eso es un riesgo grandísimo de muerte rápida, porque desde que respira el humo, que en este caso se llama monóxido de carbono, puedes tener una parada inmediata y muere, ¿vale? En pocos minutos. El tiempo de respuesta a los bomberos sería un poco más. Entonces, estarte en tu casa es fundamental, pero cerrar puertas y ventanas. Pero ahora supongamos que estás en tu casa y no puedes salir porque el hall de la casa lo tienes justo a la entrada, está ardiendo y estás en una habitación. Quédate en la habitación. Cierra puertas y ventanas en la habitación. Otra zona segura. Las viviendas tienen lo que son los edificios, zona segura vivienda, y la vivienda tiene zona segura las habitaciones. Te entiendo. Pero tienen que tener puertas. Esto es fundamental. Y tienen que estar cerradas. Vale, entonces, cuando tú tienes la puerta y la ventana cerrada, no entra otra cosa. Si tú abres la ventana, generas un cambio de presión. Exactamente. Por lo tanto, puede ser que el humo que está dentro de un habitáculo vaya al otro y te pueda coger, ¿no? Pero si tú tienes todo cerrado, donde no sale nada, no entra nada. Entonces es importante tener... Entiendo y reconozco que la espera se hace eterna. Parece que han pasado horas y a lo mejor han pasado minutos. Te entiendo. ¿No? Y que la gente, la mente, lo que estamos pensando, nos lleva, ¿no? Pero la porque mejor el impulso, medida, me imagino, es abrir la puerta y salir para afuera a pedir ayuda. Y ¿no? es justo lo último. ¿Qué Lo pasa? último, Que eso es lo que ya. te enseñan las películas. ¿Vale? Y es justo lo último que tienes que hacer. Te entiendo. ¿Vale? Y igual que la evacuación de tu casa, en el edificio y tal, no. Sector seguro, señor, de tu casa. Sí. Tu casa es el valor más importante que tiene, incluso en seguridad.
¿vale? Las películas han hecho, digamos, una película es una película, pero han hecho mucho daño, hay que reconocerlo, ¿vale? Fíjate, en el año 2000, no, sí, sobre el año 2000, yo estaba con esto de bomberos ya, fue en el 99 cuando me pasó lo que te comenté antes del ejército, ¿no? Que fui voluntario. Pues en el año 2000 creo que salió la película Llamarada. Yo creo que todos lo habremos visto en algún momento, ¿no? Y en la película de Llamarada pues surge un bombero que coge un extintor, lo golpea contra un pilar de hierro, lo tira y apaga el incendio. ¿Vale? Eso se queda incrustado en la mente de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando va a un incendio en aquella época? ¿Qué es lo que hacía? Pues cogían el extintor y lo tiraban al incendio. Claro. Y eso, a día de hoy hemos cambiado la cultura, ¿no? Porque hay información. Sí. Pero eso pasaba. Yo recuerdo mi primer incendio de una nave industrial y yo estaba con la lanza tirando agua ahí, refrigerando y tal. Y ahí tirando y tirando. Y llega un tío, y de verdad, llegó un tío con un extintor y lo tiró al incendio. Y yo me quedé con una cara de bobo y digo, ¿y para qué había estudiado? ¿Qué tío tiró el extintor al incendio? Digo, esto no me lo puedo creer. Oiga, y él se dio la vuelta y si ya está apagado ya. Como si hubiera hecho un trabajo tremendo. Yo 2 horas ahí tirando agua no había hecho nada. Entonces, Pero claro, es cierto, es cierto, las cosas, es cierto. la televisión, las películas, es otra cosa, es una cosa real. En los incendios no se ven, Nah, sí, en los sí, incendios no sí. se puede respirar. Es cierto, en los es incendios, cierto. esa es la realidad. Es cierto. ¿Vale? Los incendios son muy peligrosos, y lo más peligroso de cualquier incendio es el humo. La mayoría de la gente, desgraciadamente, lo que dicen las estadísticas es que casi todas las personas, la mayoría de las personas mueren por el humo. No mueren por la llama, mueren mueren por el humo. ¿Vale? Sin que me digas el qué, Rogelio, ¿vale? Venga. A veces te golpea el alma ciertas cosas que llevas a tu casa e intentas olvidar, pero lo tienes ahí pegado en la piel. ¿Te voy a decir la realidad? No. Fíjate lo que te digo. Intentas dejarlo... No en líneas generales. Mira, yo he tenido una suerte enorme y es de haber nacido en medianía, y aunque no lo creas. En aquella época, en aquellos años, que no existía la normativa como está hoy, yo veía cosas que a lo mejor no eran para los niños, ¿vale? Pero cuando ibas a sacrificar una cabra, ibas a sacrificar la cabra, Sí. o un conejo, o una gallina. Eso, en mi época, todo el mundo lo veía, digamos un número importante de Sí, gente. señor. Hoy día casi nadie lo ve. ¿Bien? ¿Eso qué hace? Que cuando yo empecé a ir a los servicios, era mi escudo. Muchas de las cosas de las que yo veía, Te entiendo. pues yo tenía que poner un escudo porque si no, psicológicamente me podía afectar. Chao. Entonces, eso me hizo a mí incluso el olor de la sangre, ¿eh? Estamos hablando solo del olor de la sangre. Que a lo mejor no ves nada, pero el olor de la sangre. Yo tengo compañeros que el olor de la sangre lo ha pasado mal, porque no lo habían vivido nunca. Y es un olor peculiar, ¿no? Sí. Entonces, y más cuando la sangre está seca. Entonces, son momentos que está. ¿Qué pasa? Que yo de bombero, pues sí, he vivido situaciones complicadas. Quizás mis situaciones más complicadas son las sociales, más que la emergencia en sí. Te entiendo. ¿Vale? Cuando veo a un anciano que está mal atendido, a los menores les pasan ciertas cosas y tal, quizás eso me duele más que otra cosa, intento hacer un seguimiento. Pero el resto, si te soy sincero, yo he tenido que endurecer el corazón en ese aspecto, porque si no, no vivo yo, ni vive la familia. Claro, porque me A imagino la familia que... no le cuento nada, Claro, pues... porque yo voy a mi casa y hay una línea. Sí. Cuando salgo de bombero después de mi jornada de trabajo, hay una línea que Sí, soy señor. una persona como cualquiera de ustedes. ¿Vale? Y es importante vivir en sociedad. Y a mí me ha venido bien ese método, sí, no digo que sea el mejor, no digo que sea el mejor. No, te entiendo, pero al pero es final, claro, digamos, el tema mental, la salud mental. Sí. La salud mental es muy importante, muy importante. Yo he estado desgraciadamente en varios terremotos internacionales, como el desgraciado terremoto que estamos viviendo ahora mismo en Venezuela, En Venezuela. ¿no? Y ir y encontrar ciertas cosas allí, tú dices, pero el corazón lo tienes que tener de piedra, y lo siento. Porque si no, no podría Sí, tienes que seguir soportar eso en trabajando, la sí, vida, ahí claro. está, no La lo puedes vida sigue. soportar. La vida sigue. Sí. ¿Vale? Esto no es algo concreto como cuando tenemos la pérdida de un familiar que sabe que pues, es la vida, ¿no? Sí. Vas teniéndolo, lo asumes, tienes el dolo, tal, al final lo llevas. No, yo vivo en los bomberos, vivimos en este tipo de tesitura toda una vida laboral, 27 años, 30 años, 40 años. Antes comentabas también, Rogelio, que probablemente hay más casos del que la gente incluso conoce. O sea, la gente piensa que los bomberos salen a lo mejor 3 veces al mes. No, Y claro. sale muchísimo, tristemente. Sí, tristemente salimos mucho, pero es la sociedad. La sociedad, entre más vas avanzando y más normativa incluso de riesgo hay, los riesgos van variando, van siendo de otro lado y van volviendo y tal, porque depende mucho del movimiento social, ¿no? Yo te voy a poner un caso de Bomberos Las Palmas, tiene una media de 3.500 intervenciones al año.
3.500, ¿eh? No estamos, y son 360 días al año. Ahí está. A ver, no te equivoques, ¿eh? No te equivoques. No hay nos más, equivoquemos, no hay más. Y no somos de los más servicios que tenemos, ¿eh? Madrid nos triplica, Barcelona Me igual. imagino, claro. ¿Vale? claro. ¿Qué pasa? Que estamos en una ciudad, somos capital y lógicamente atendemos todo lo que nadie puede atender. Y esto, fíjate que quiero que lo tengamos muy en cuenta. Cuando hay cualquier emergencia de cualquier índole, da igual que sea sanitaria, médica, de rescate, de incendio, cualquiera, el único servicio que va como último remedio para solucionar el problema son los bomberos. Y eso quiero que la sociedad lo tenga claro. Es decir, los bomberos no somos sustituibles, aunque crean que sí. Si no van los bomberos, ¿quién va? Imagínense, la casa de ustedes ardiendo. Si no van los bomberos, ¿quién va? Sí, porque uno piensa, lo último es como siempre los militares o esto o lo otro, pero... En la sociedad civil a día de hoy, la emergencia civil, no el estado de guerra, que Sí, sí, te entiendo. para eso están los militares, y supongo que bombero ocupa ahí un segundo puesto y tal, pero en la sociedad civil donde vivimos nosotros Claro. a día de hoy, cualquier cosa que no te solucione nadie, te digo nadie, van los bomberos. No sé si puedo contestarme esta pregunta, pero ¿la isla está bien dotada de bomberos? Sí, se puede mejorar, lógicamente. Por ejemplo, en el Servicio de Bomberos de Las Palmas tenemos un déficit de personal. No completamos la RPT. Eso genera un sobreesfuerzo para los compañeros. ¿Vale? Y eso, lógicamente, genera problemas de otro índole, Sí. ¿vale? Que no tendría que estar sufriendo ahora. Pero como hablo de Bomberos de Las Palmas, el Consorcio de Emergencia Gran Canaria pasa lo mismo. ¿Vale? Un servicio que ahora mismo está creciendo y está siendo ahí puntero es el servicio de Maspalomas. Bien, tiene una política, han crecido, la han dejado y han crecido, ¿no? Pero los demás servicios sí es verdad que necesitamos. Después está el personal de medio ambiente. El Cabildo tiene personal para atender durante todo el año, durante los meses estivales. Y Canarias se puede considerar que, salvo este valle, estos obstáculos que estamos pasando a día de hoy, Canarias es una isla segura. Yo voto que sí. A pesar que reconozco que necesitamos, para que los bomberos que estamos ahora mismo en activo tengamos nuestro descanso, como todo trabajador que tiene, y no tengamos ese estrés a veces de emergencia, necesitamos que se dote la plantilla con el personal que está establecido. No es que un capricho del servicio de bomberos, no. Es que una ciudad como Las Palmas, que tiene casi 400.000 habitantes, ahora mismo tenemos un déficit de personal importante, muy importante. Pero sí es verdad que hablamos también antes, que te sientes orgulloso de la gente que está dentro, pero también de, digamos, de la sociedad, en el sentido que estamos bien comparados con... Sí. O sea, que nos debemos de sentir orgullosos con lo que tenemos. Mira, el canario es muy dado a ayudar. El canario en las emergencias que yo me he encontrado grandes, como son los incendios forestales aquí, que quizás son las más potentes que estamos teniendo, el canario se vuelca por el vecino. El canario va incluso donde no va a veces ciertos servicios, ¿vale? Y improvisan y solucionan. Ejemplo, tenemos La Palma, el volcán. Sí, señor. El volcán fue fue una extensión de honradez y de apoyo de la ciudadanía espectacular. ¿Lo viviste, Rogelio? Entonces, ¿no? sí, tuve la desgracia de ir, pero a la misma vez que digo la desgracia, el honor, ¿vale? Porque aunque nosotros vamos a la emergencia se van a dar, no nos equivoquemos, ¿vale? No me gustaría que hubiesen emergencias nunca, pero eso es imposible. Sí, la señor. emergencia se va a dar, ¿vale? Y por mucho que trabajemos en prevención, la seguridad no siempre es 100% y se nos va a poder dar. Y ya que se va a dar, y no creo que suene de una forma negativa, ya que se va a dar, a mí me gustaría estar, ¿vale? A mí me gusta estar. Entonces, tanto el volcán de La Palma, el Chapapote, el terremoto de Libia, los incendios forestales de Galicia, de Tenerife, los que hemos tenido aquí en La Palma, yo he tenido la suerte de poder ir a casi todos. ¿Vale? Eso te da experiencia. Sí, señor. Y ves lo que realmente tenemos en Canarias. Y en Canarias tenemos un gran corazón. Canarias es un corazón enorme con las islas que tenemos en cada una de ellas. Yo, a veces me emociona, pero porque estoy recordando imágenes cuando el avión no me sale la palabra, que llena el agua y la gente le pone carteles y todo para animar. Digo, yo creo que eso sucede aquí, me imagino que en otros puntos del mundo también, pero que siempre somos agradecidos, somos gente... Hasta donde yo sé, y hablo con algunos de esos pilotos, ellos se sienten muy queridos por la sociedad canaria. Ese apoyo, esa manifestación social se dio aquí. Sí, y ¿no? eso lo llenó muchísimo.
Nos llenó muchísimo porque ahí se ve el agradecimiento de un pueblo. Ahí se ve el agradecimiento de un pueblo que es superviviente, ¿vale? En todos los sentidos. La insularidad nos da muchas cosas, Sí, señor. pero entre ellas nos da el cariño a la tierra, Sí. nos da el amor a lo que tenemos y al que tenemos cerca. Me imagino que también hay recompensas y es que esa emergencia salga a veces lo mejor posible o a veces mejor de lo que tú imaginas cuando te estás yendo hacia ella. Y me imagino que ese abrazo final entre ustedes de decir, oye, ya nos volvemos nuevamente a la base, pero ha salido todo bien, es también una recompensa a modo personal también, me imagino. Sí, tienen más beneficio que perjuicio. Para que sepa. Mira, yo llevo 27 años vinculado, en este caso, al Servicio Bombero de Las Palmas, y yo me he llevado más alegrías que tristeza. Sí es verdad que alguna cosa de tristeza te da, porque creemos que en aquel momento podíamos haber hecho más. Okay. Y a lo mejor no, pero Sí, es la sí, sensación con vale, la que vale, te da, sí. ¿no? Pero sí es cierto que cuando tú llegas a cualquier lado, te dan un sector para solucionar un problema, o llegas a un edificio y ves que la incidencia no ha ido a más de lo que había, o que la has mejorado en el tiempo, Sí. porque has mejorado de medios o de formación, ¿no? Has mejorado la formación, has mejorado los medios, y a lo mejor lo que antes tardaba, te voy a poner un ejemplo, de un barco, ¿no? Antes tardabas en un buque a lo mejor 3 días en solucionarlo, los últimos que hemos tenido, o que yo he acudido, han sido 6 horas. Yo. Que el personal ha estado más seguro, que el personal hemos puesto menos en riesgo Sí, la vida de la señor. gente. Todo ese tipo de cosas, te dice, señor, niño, hemos mejorado. Porque miras atrás y ves ahora y dices, somos mucho más eficientes que antes. Pero eso gracias a todo, eso gracias, Sí, sí, lógicamente, al compañero, y esto es importante entenderlo, al valor humano, lógicamente a los medios que cada vez disponemos más del servicio, y a la formación específica o a la inquietud de muchos bomberos. El bombero no sabe de todo ni tiene capacidad, pero sí es verdad que la práctica se almoja. Sí. ¿Vale? Y el practicar es como un artista. Te va dando la tenemos experiencia, la experiencia. Tu día a día, o aquí el compañero con toda la tecnología que tiene aquí, tu día a día hace que tu trabajo sea cada vez más intuitivo. Sí. Y cuando tengas un problema, tienes capacidad de resolverlo Sí. porque lo tienes ahí. Rogelio, no sé si nos queda algo en el tintero, seguro que un montón de cosas. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien y me ha sido muy corta la charla, ¿eh? Sí, a ver si pues. dedicamos un poquito más de tiempo. Llevamos 35 minutos. A ver si dedicamos un poquito más de tiempo. Te voy a hacer... Aprovecho. Dime. Echo de menos que tanto en tipo medios como este divulgativo mediante la onda, ¿no? O la televisión, no exista algún modelo que un poco marque prevención en el hogar o algún consejo a los ciudadanos. Pues sí, ¿vale? señor. Como si es una vez al mes, como si una vez cada 6 meses. Pero es importante que divulguemos la seguridad, porque a veces escuchas y terminas haciéndolo. No, ¿vale? sí, Y señor. terminas haciéndolo. Entonces es como el que toca, cuando tocan la campana del Mogullo, cuando no era el día de la fiesta, sabías que se había muerto alguien. se ha muerto alguien. Dice, sí, ya señor. se murió alguien, Sí, vamos a señor. escuchar a ver quién fue. Y te Sí, decía, señor. ¿no? Entonces ya indirectamente Sí, señor. tenías tú las sensaciones. Entonces, echo de menos esa parte, no lo digo por ustedes, para mí es un honor y un placer haber estado aquí compartiendo este rato. Pero sí me gustaría hacer eco de esta demanda por parte de los servicios, porque la prevención es la primera intervención del bombero. La intervención tiene que ser siempre la última. Ya. Tenemos que trabajar en que no suceda. En que no suceda. Y sí, si señor. sucede, que sea el menos riesgo posible. 2 preguntas que le hago a todo el mundo. Bueno, primero, Joaquín de Lomo Magullo, ¿sabes quién es, Joaquín? Joaquín, casi nada. Pues nos manda aquí 2 fotos de la cucaña, pero la cucaña la otra que conocemos, y te manda un saludo, Saludos, Joaquín. A ver, la primera, ¿jugaste al boliche? Jugué al boliche mucho. Y hacía mucha trampa también. ¿Verdad que allí en el colegio teníamos aquello de los pinos? En la parte de los pinos jugábamos allí. Casi nada, casi nada. Vaya época, muy buena, señor. muy buena. El hoyo, y tira el hoyo, y tira el otro, sí señor. Y la segunda, si un día paseando una tarde tranquila, Rogelio, te encuentras a Rogelio niño, ¿qué Sí. le dirías mirándole a los ojos? Disfruta de la vida, amigo. Y aprende de los mayores. Ya. Disfruta de la vida y aprende de los mayores. Esa respuesta no la ha dado todavía nadie. Mira, te voy a decir una cosa. Yo aprendo mucho de escuchar a la gente mayor, pero mucho, aunque no lo crean. Y a día de hoy, y ya dije la edad que tengo, no la voy a repetir. No la voy a Denle para repetir. atrás la cinta si la quiere escuchar. No la voy a repetir. Durante el año llamo a personas mayores que conozco y me tomo un café con ellos, Ya, con el único objetivo de escucharlos. de escucharlo.
porque aprendo. Dios, qué bien, Recuerdo Rogelio, cosas ¿eh? que me he olvidado Sí, sí, y por sí, eso sí. yo de menos, a lo mejor, muchas cosas de mi abuelo. Sí, señor. Mi abuelo me daba muchos consejos. Y yo decía, joder, digo, Juanito Breñero, Sí, señor. todo el día aquí. Vale, y lo he hecho de menos un montón. Aprovechen de los mayores, señores, escúchenlo. Vale, antes de irme, te tenía que decir esto hoy. Bueno, lo primero, muchas gracias, Rogelio. Gracias por venir, te lo digo de corazón, Ustedes. gracias. Y lo segundo, lo he dicho muchas veces públicamente, la corbata que llevo siempre para actuar me la regaló Candidita y era ¿Sí? de tu abuelo, Juanito. ¿Ves? Sí, niño, las Y cosas de siempre la la vida, llevo, siempre. Las cosas de la vida. desde que Ya, me tú la no sabes regaló. cómo me ha puesto la piel eso. Menos mal que no se ve. Pero sí, Juan Domingo, señor. te voy a decir una cosa. Ser de Lobo Magullo es un orgullo. Yo te digo, cuando yo fui al Chapapote, cuando el Prestino, Sí. yo tenía el mono de trabajo y en el mono de trabajo puse detrás Viva la tragedia del agua. ¿En serio? Sí, y tengo una foto que se publicó en el Canal 7 con el mono Con puesto esa yo y foto. atrás Viva la tragedia del agua, Lobo Magullo. El Lobo Magullo, para mí ser canario es un orgullo. Es un ¿Vale? sentimiento. Pero ser ser lobo. de Lobo Magullo es un sentimiento. Y eso se lleva. ¿Vale? Gracias, amigo, gracias siempre. Muy bien, gracias a ti. Míralo, míralo. Ahí va, nos va aquí.